Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos cómo era la vida en un monasterio medieval. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Los monasterios medievales representaban centros de vida intensamente estructurada y disciplinada. La jornada de los monjes estaba meticulosamente dividida en 8 horas canónicas, marcando los momentos cruciales de la oración y los servicios religiosos a lo largo del día. Desde maitines en la oscuridad hasta completas al final del día, esta rutina simbolizaba la búsqueda de la salvación a través de la gracia divina. La oración ocupaba un lugar central en la vida monástica, una práctica diaria que progresaba simbólicamente de la oscuridad hacia la luz. La regla benedictina, encapsulada en el lema Ora et labora, reza y trabaja, subrayaba la importancia tanto de la vida espiritual como del trabajo manual. Aunque en algunos monasterios la práctica del trabajo manual se había reducido, en otros los monjes realizaban tareas agrícolas e industriales, siguiendo la tradición de contribuir a la autosuficiencia de la comunidad. La alimentación de los monjes estaba sujeta a normas específicas. Seguían una dieta que incluía 2 comidas diarias y durante la cuaresma observaban prácticas de ayuno. El consumo de vino, aunque permitido, estaba limitado y debía mezclarse con agua, reflejando una asociación misógina que prohibía a las monjas la mezcla de vino con agua. La vida monástica estaba firmemente organizada jerárquicamente, con un abad liderando la comunidad. La disciplina era un pilar fundamental, tanto en el ámbito espiritual como laboral, guiada por la estricta observancia de la regla benedictina. Las reuniones en el capítulo, presididas por el abad, se centraban en asuntos económicos y en la corrección de faltas de disciplina, proporcionando un marco para la administración y la vida comunitaria. El tiempo libre de los monjes se destinaba al descanso, la lectura y paseos por el claustro. Además, se dedicaban al estudio, la copia de libros y otras actividades intelectuales, contribuyendo al enriquecimiento cultural dentro del monasterio. La vida monástica estaba influenciada por las estaciones del año. Las prácticas específicas durante la Pascua y la Cuaresma, así como los días de ayuno y festividades religiosas, conectaban la vida monástica con el calendario litúrgico. Estos rituales estacionales proporcionaban un marco temporal para las actividades y prácticas dentro del monasterio. En resumen, los monasterios medievales eran comunidades altamente organizadas, donde la vida giraba en torno a la oración, el trabajo, la disciplina y el estudio. Estos lugares no solo eran centros espirituales, sino también guardianes del conocimiento, la cultura y la espiritualidad durante la Edad Media. Su influencia trascendía los muros del monasterio, dejando un legado duradero en la historia cultural y religiosa de la época. ¿Cómo se hicieron? La construcción de monasterios medievales fue un proceso meticuloso que abarcó varios aspectos clave en su desarrollo. La elección del sitio era fundamental, optando por ubicaciones apartadas para fomentar la vida contemplativa. Una vez seleccionado el lugar, se iniciaba el diseño arquitectónico, que incluía la disposición de la iglesia principal y otros edificios esenciales como el dormitorio, refectorio, cocina, biblioteca y talleres. El financiamiento desempeñó un papel crucial en la edificación de estos complejos. Las fuentes de financiamiento variaban desde donaciones de la nobleza local hasta patrocinadores eclesiásticos, y en algunos casos, la propia comunidad monástica contribuía con recursos. La construcción requería una mano de obra diversa, con artesanos, albañiles y carpinteros, desplegando habilidades especializadas. Los monjes, en algunos casos, participaban activamente como parte de su compromiso con la filosofía ora et labora, reza y trabaja. Los materiales de construcción también desempeñaban un papel crucial. La piedra era comúnmente utilizada para partes duraderas como las iglesias, mientras que se empleaban ladrillos y madera según la disponibilidad local. La construcción se realizaba en etapas, con la iglesia principal a menudo considerada la primera prioridad, seguida por otras estructuras necesarias. La planificación del entorno también recibía atención. Se diseñaban jardines, huertos y claustros para crear un entorno propicio para la vida monástica. Cada fase del proceso de construcción se llevaba a cabo con cuidado y una vez completada, el monasterio era consagrado en ceremonias especiales que involucraban rituales religiosos y la participación de figuras eclesiásticas prominentes. Estos monasterios, a lo largo de los años o incluso siglos, no solo se convirtieron en centros espirituales, sino también
en guardianes del conocimiento y la educación durante la Edad Media. Además de su función religiosa, muchos monasterios desarrollaron actividades agrícolas, artesanales e intelectuales, contribuyendo significativamente a la sociedad medieval. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. ¿Cómo vivían? La vida en un monasterio medieval estaba profundamente arraigada en la estructura de la jornada, dividida en 8 horas canónicas, tanto diurnas como nocturnas. Estas horas, que incluían maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, proporcionaban el marco para la vida monástica. La oración ocupaba una parte significativa del tiempo de los monjes, siguiendo una rutina diaria que simbolizaba la progresión de la oscuridad hacia la luz, representando la búsqueda de la salvación a través de la gracia divina. Aunque la regla benedictina enfatizaba el lema ora et labora, en algunos monasterios la práctica del trabajo manual se había reducido, convirtiéndose en un formalismo. Los monjes realizaban tareas manuales, pero la prioridad recaía en la oración y el estudio. La alimentación también estaba sujeta a normas específicas. Los monjes seguían una dieta con 2 comidas diarias, observando prácticas de ayuno durante la Cuaresma. Aunque se permitía el consumo de vino, este estaba limitado y debía mezclarse con agua, una restricción que no aplicaba a las monjas debido a la asociación misógina de las mujeres con las bajas pasiones. La vida monástica estaba fuertemente estructurada jerárquicamente, liderada por un abad. Se enfatizaba la disciplina tanto espiritual como laboral, con una estricta observancia de la regla benedictina. Las reuniones comunitarias, llevadas a cabo en el capítulo y presididas por el abad, se centraban únicamente en discutir asuntos económicos y abordar faltas de disciplina. Además, los monjes participaban en servicios religiosos y diversas actividades comunitarias. Después de las comidas, los monjes disfrutaban de tiempo libre, durante el cual descansaban, leían o daban paseos por el claustro. También se dedicaban al estudio, la copia de libros y otras tareas intelectuales, contribuyendo así al desarrollo cultural dentro del monasterio. La vida monástica estaba influenciada por las estaciones del año, con prácticas específicas durante la Pascua y la Cuaresma, así como días de ayuno y festividades religiosas. Estos rituales estacionales proporcionaban un marco temporal para las actividades y prácticas dentro del monasterio, marcando la conexión entre la vida monástica y el calendario litúrgico. En resumen, la vida de un monasterio medieval era una síntesis compleja de oración, trabajo, disciplina, alimentación, jerarquía y estudio, todo dentro de un contexto estacional y litúrgico. La estructura diaria y anual proporcionaba un equilibrio entre la vida espiritual y las necesidades prácticas de la comunidad monástica, creando así un modo de vida único y altamente organizado en el contexto de la Edad Media. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.